El Tren Maya es el proyecto emblema del gobierno mexicano en turno. Mucho se comenta sobre su impacto, tanto económico y ambiental, y cada semana los políticos actuales comparten los avances de esta obra en el sureste de México. Pero ¿realmente está avanzando? ¿Realmente hay beneficios para los locales? ¿Qué impacto tiene el tren en el precio de los bienes raíces? En este video te compartimos cómo avanza realmente el Tren Maya en Mérida, Yucatán. Y para que YouTube te muestre más videos como este, no olvides suscribirte y dar clic en la campanita. Pero ahora vamos con lo que importa. Las páginas oficiales del gobierno mexicano presumen avances todos los días, y de hecho tienen esta cuenta oficial de YouTube, pero quisimos comprobar con nuestros propios ojos este supuesto avance y nos fuimos a la carretera que conecta a Mérida con Cancún para hacer unas tomas del progreso de este proyecto. Bueno, ahora estamos aquí en el tramo que conecta la ciudad de Mérida con Cancún. Este es el punto donde está el avance de las obras del Tren Maya. Y bueno, normalmente entre Mérida y Cancún son como 4 horas de trayecto en un autobús normal, pero debido a estos trabajos que se están haciendo, este trayecto se ha hecho un poco más largo en estos momentos. Pero bueno, todo va a ser con la finalidad de que en el futuro podamos tener una conectividad mucho más ágil con este Tren Maya, que se espera que avance a unos 140 kilómetros por hora. Así es, como comenta Mía, el tren conectará la capital de Yucatán, que es Mérida, con Cancún en el estado de Quintana Roo. Pero a su paso también recorrerá otros destinos como el pueblo mágico de Izamal. De hecho tenemos videos sobre este precioso lugar. Y destinos como Valladolid y Chichén Itzá. Con los avances de obra, el tránsito por la zona se ha hecho mucho más lento. Estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros de obra que aumentan hasta el doble el tiempo de los recorridos, pero sin duda valdrá la pena. Para los que no sepan, este tren también conectará otras zonas del estado con el nuevo aeropuerto al sur de la ciudad, el cual ya está en planificación. Y además, por ser un tren de carga, también se beneficiará al sector empresarial. De hecho, hay cadenas comerciales que ya tienen sus centros de distribución en la zona, así que se va a aprovechar esta infraestructura. Pero como en toda obra, también hay puntos polémicos. Y bueno, para los que no saben, originalmente se tenía planeado que una de las estaciones estuviera dentro de la ciudad de Mérida. Pero bueno, esto implicaba también que dentro de la ciudad se hiciera mucho más tráfico, mucho más congestionamiento, y mucha gente que obviamente vive donde iba a ser la estación del tren no estaba de acuerdo con esto. Yo la verdad personalmente creo que estuvo muy bien que no se hiciera dentro de la ciudad. Y finalmente la estación que iba a estar dentro de Mérida se sacó a las afueras y ahora va a ser la estación que se llama Tella. Bueno, por aquí les vamos a mostrar un mapa donde va a quedar ubicado para que sepan un poquito de cómo se ha ido desarrollando este gran proyecto. Y en efecto, con las protestas y las inconformidades en 2021, se decidió mover la ruta del Tren Maya y no pasará dentro de la ciudad, sino que tendrá su estación principal en el lugar en donde estamos ahora, la zona de Tella en el municipio de Canacín, lugar en donde ya hay avance de obra. Además, este año, a pesar de la resistencia de los afectados, varias familias tuvieron que ser desalojadas de una zona conocida como La Plancha, lugar que, si bien no será una estación del Tren Maya, será la conexión entre el corazón de la ciudad y la estación a las afueras de Mérida, con un sistema de vehículos eléctricos llamado IETRAM, proyecto que arrancó hace un par de semanas. Así que a pesar de los cambios en la ruta del tren y la reubicación de las familias desplazadas por las obras, este proyecto de proporciones faraónicas sigue y está cambiando el estilo de vida de las pequeñas comunidades alrededor de la ciudad. Un ejemplo es la localidad de Tixpehual, a tan solo 14 minutos del periférico de la ciudad de Mérida, un lugar por donde ahora pasan los vehículos de carga y maquinaria pesada casi las 24 horas del día, y donde empezó a darse un crecimiento inmobiliario que antes no existía. Poco a poco, en pueblitos como estos empiezan a abrirse nuevos pequeños negocios y aumentan los servicios en la zona. Estamos aquí en el pueblito de Tixpehual, la placita principal, y como siempre aquí está el ayuntamiento y obviamente al lado está la respectiva iglesia que están viendo aquí atrás de mí. Y también importante, aquí atrás de mí, eso que están viendo allá es un Donosusa, es como una especie de supermercado, son unas cadenas
pequeñas de supermercado que están presentes principalmente en la zona sureste. Y bueno, es como un mini super un poco más pequeño, pero tiene de todo: abarrotes, higiene, tiene refrigerados, carnes. Entonces puedes surtir tu despensa ahí y puedes encontrar, pues la verdad es que tiene buenos precios. Aquí está la farmacia, y no solamente es farmacia, también tiene su consultorio médico ahí lo pueden ver. Entonces, pues como ven, es un pueblito pequeño, pero tiene todo lo que necesitas para hacer tu vida diaria. A tan solo 1 kilómetro del poblado encontramos estos enormes montículos de un material llamado balasto, un material que sirve de soporte para las vías férreas, que reduce la vibración y previene hundimientos en el terreno. A un costado vemos que ya han colocado los durmientes que hace unos meses fueron transportados a la zona. De hecho, estuvimos aquí cuando apenas existía un terraplén y puedes ver ese video en el enlace que aparecerá aquí arriba. En una ubicación privilegiada entre la estación de Tella y el futuro paradero de Tixkokob se encuentra este terreno que, si bien hoy está cubierto de maleza y los antiguos cultivos de agave de Nequén, en un par de años será un desarrollo de terrenos residenciales con amenidades, parques y 2 casas club. Este proyecto, como otros de la zona, ha incrementado su precio hasta en un 100% en tan solo un par de años. Este aumento excepcional en el costo se debe a la demanda que empieza a tener la tierra en toda la región. Como podrán haber visto en las imágenes, amigos, este es un lugar donde antiguamente se cultivaba el Nequén. Ahí podemos ver los campos. Y bueno, en este mismo lugar donde va a estar la residencial que les comentamos, no es la única, hay que hacer énfasis, no es la única, pero sí es una de las que está mejor ubicadas, porque por una parte tenemos Mérida a 10 minutos en tiempo regular, y por otra parte tenemos el pueblo aquí cerca para comprar, prácticamente a un minuto y medio, ¿ok? Entonces, básicamente no te vamos a decir que estás en la zona más urbanizada de la ciudad, pero sí estás en una zona en desarrollo. Entonces, si decides invertir aquí, pues puede ser una buena opción. Te quedan cerca muchas cosas, y entre otras cosas, pues también el Tren Maya. Hoy tú puedes invertir en un desarrollo como este, que si bien se entrega en este 2024, te da la opción de pagar mes con mes y sin intereses. Escríbenos a nuestro WhatsApp para que te demos la información sobre este proyecto, sobre cómo empezar a invertir antes de que se acaben los últimos lotes residenciales. El link y el contacto estarán aquí en los comentarios. Regresando al tema, la verdad es que los efectos del tren ya se notan, incluso antes de inaugurarse. Los trabajadores del Tren Maya y sus familias ya están transformando las pequeñas comunidades de la zona. La infraestructura carretera va mejorando, los proyectos de los ayuntamientos locales empiezan a dar vuelo y la demanda tanto de tierra para construir viviendas como de servicios va en aumento de forma inevitable. Y bien, pues aquí está el material que les mostramos en las imágenes. De ese lado por allá están las vías. Y bueno, independientemente de tu postura política, la verdad es que se reconoce el trabajo que se está haciendo. Para aquellos que estén interesados en una inversión en este lugar, ya saben, como siempre, les dejamos nuestro link a WhatsApp. Yo les recuerdo que yo soy Luis. Yo soy Mía. Y somos tus asesores inmobiliarios de confianza. Nos vemos en los siguientes videos, porque seguramente habrán muchos más sobre este gran proyecto y sobre esta zona. Nos vemos.